Habló Cristina Fernández de Kirchner, ¿sí? Desde la isla Maciel, allí en el sur, en Avellaneda. Y claro, ya lo dijimos más de una vez, ¿no? Habla Cristina y la política vibra, la política argentina aletea, aletea, se mueve, empieza a vivir de vuelta, ¿no? Entre las mentiras de la oposición política, empresaria y las moderaciones del centro político de la coalición de gobierno, cada tanto aparece Cristina y marca la cancha, hay que decirlo así, marca la cancha. Y en este caso señaló primero algo que me tocó, porque ella lo pone como el comienzo de una cacería. El 13 de abril del año 2016, bajo una lluvia pertinaz, copiosa, centenares de miles de peronistas, eh, kirchneristas, peronistas kirchneristas, kirchneristas peronistas, kirchneristas de todo pelaje, porque hoy aparte les cuento, en este discurso Cristina saldó para siempre la cuestión de si sos kirchnerista no sos peronista, si sos peronista no sos... La saldó. E incluso se impuso a, a la otra, al otro lema que dice, nos dicen kirchneristas para bajarnos el precio, que algunos lo usan con una cuestión casi macartista, ¿no? Contra los propios kirchneristas. Bueno, listo, saldó Cristina. Si sos peronista, sos kirchnerista, si sos kirchnerista, sos peronista, dijo hoy, listo, saldado el asunto. Dicho esto, cierro el paréntesis. Decía 13 de abril, lluvia pertinaz, copiosa. Ese día le habían citado a indagatoria Claudio Bonadío, y ella da ese día como puntapié de una cacería judicial, producto de la mesa judicial, que inaugura la quiebra del Estado de Derecho durante los 4 años de macrismo, ¿no? Y, y allí dice, hablan de república los que hicieron esas cosas. Era una república de Morondanga. Una república de Morondanga. Y me causó tanta gracia escucharla en ese momento, más allá de la tristeza del lawfare, de la cacería, de la persecución, Milagro, de Amado, o sea, más allá de la tristeza, me causó gracia, ¿no? Porque a veces nos corren con una alpargata y creemos que vienen con la sexta flota, ¿no? ¿A quién pueden correr estos grupos, sectores, que cuando tuvieron la posibilidad, lo único que hicieron fue plantear para la sociedad argentina una república de Morondanga? Les voy a hacer escuchar el audio uno, el primero de los cortes. Dale, Yeye. ¿Y por qué recuerdo esto? Porque comenzaba en el país una cacería de opositores y una persecución judicial sin precedentes, a los que hoy hablan de la República. ¿Dónde estaban cuando se perseguía y se encarcelaba opositores sin juicio? ¿Dónde estaban cuando se encarcelaban a dueños de medios de comunicación a los cuales se les había pedido previamente que acompañaran la campaña mediática judicial para meterme presa? Esto que hoy estamos sabiendo y que ¿dónde estaban? Y hoy me vienen a hablar de la República y aquella que era. ¿De qué República nos hablan? Los que conformaron mesas judiciales, con algunos de los integrantes hoy prófugos. Ninguno de nosotros se fue del país para eludir la acción de la justicia. Todos pusimos la cara y el cuerpo. Y nos vienen a dar lecciones de república. ¿Qué república era aquella? República de Morondanga era. Eso era, República de Morondanga.
Yo decía el otro día en Escobar, cuando presentamos las listas aquel día, la necesidad de hablar con seriedad, con objetividad, para poder debatir y discutir en una Argentina que realmente lo necesita. Y la verdad que siento que muchos candidatos y candidatas que hablan parece que concibieran a la política como una película de cine continuado. ¿Vieron esos cines continuados donde la película empieza cada vez que uno llega? No, no. La política no es un cine continuado donde la película empieza cada vez que uno llega o cada vez que uno es candidato. Ayer nomás escuchaba a uno decir, no, porque los últimos 20 años que viví, 20, ¿quieren hablar de los últimos 20 años? Hablemos de los últimos 20 años. Hablemos del año 2001, cuando esa primera alianza de un partido, sí me acuerdo de Néstor, ahora viene lo de Néstor, tranquilos, que ya llega Néstor, siempre llega. Y de aquella primera alianza en la cual muchos de los candidatos que hoy hablan de república y de lo mal que está todo, eran ministros de aquel gobierno de la primera alianza, donde el viejo partido Centenario Radical en aquel momento había hecho una alianza con el progresismo naciente en la Argentina. Acá hay un compañero que fue intendente por esa alianza aquí en Avellaneda también y formaba parte de esa alianza radical progresista. Fue la primera alianza que culminó, ya saben todos, en una crisis sin precedentes como fue la del 2001. ¿Dónde estábamos nosotros? En el sur, en la Patagonia. Habíamos participado activamente en la campaña del Partido Justicialista para la candidatura de Duhalde en aquellos años. Habíamos perdido. Y yo era senadora, Néstor atravesaba su tercera gobernación. Estalló el 2001, el país parecía que se nos iba entre las manos. Megacanje, blindaje, propuestas de no arancelar o de arancelar la universidad que provocaron que un ministro fuera, hoy candidato, echado a patadas por la franja morada de aquel entonces que le exigió la renuncia. Esa era la Argentina. Y llegó Néstor en el 2003, el presidente. Porque si quieren hablar de los últimos 20 años, vamos a hablar y dónde estaba cada uno en los últimos 20 años. Ahí escuchábamos a Cristina, el primer pasaje. Es muy denso, ¿no? El discurso, digo, tiene mucho volumen histórico, volumen político, como siempre también, carril emocional, muy fuerte, ¿no? Muy sentimental. Habla de Néstor. En el segundo audio que vamos a escuchar, en el segundo corte, habla de Néstor, por supuesto que habla de Néstor, y habla de todo lo que fue el proceso de desendeudamiento. Pero también habla de Duhovne, porque vieron que habló Macri, salió, vino, va. Dice Joaquín Morales Solá que le hizo un reportaje. Es como, hoy me decía alguien, es como si Macri hubiera hablado delante del espejo, digamos, no hubo allí ni repregunta, ni tensión, ni nada. Simplemente poner el micrófono para que Macri balbucee algo de la República, de la moral, bueno, sabemos que no es muy talentoso para la expresión de larga, para la narración muy extensa. Lo cierto es que habló de eso y hoy Cristina recordó que Duhovne, ustedes se acuerdan, ¿no? El ministro que tenía el baldío de 2 pisos allí en el Bajo Belgrano, fue el que admitió alguna vez que habían asumido sin deuda, que tenían un pedal enorme, pedal financiero, digamos, enorme, porque el kirchnerismo le había entregado a un país desendeudado. Recordó también que Duhovne estaba con Carlos Pañi, ella no lo menciona Carlos Pañi, pero yo sí, y tenían un programa en TN en el que hacían así con el dedito y revolvían el hielito. Dice, Néstor hacía lo mismo, pero claro, salvando las distancias, uno desendeudó al país y el otro lo endeudó
a 100 años, podemos decir, ¿no? Los Messi de las finanzas del gobierno de Mauricio Macri. Pero mejor la escuchamos a ella. El 2. Y llegó Néstor, el presidente menos votado. Creo que, ahí lo veo a Leopoldo, creo que lo votaron menos que a Ilia, ¿no? Ilia sacó, bueno, acá me señala Leopoldo Moró que Néstor tuvo 2 puntos menos que don Arturo Ilia, que había sido elegido por el 24, y pico % de los votos, frente a un peronismo que estaba proscripto y no podía participar en las elecciones. Y aquel presidente que fue el menos votado de la historia, hizo historia. Porque de esto se trata, como decía Máximo el otro día en un acto en Cañuelas. No hay lugares chicos, los lugares siempre los hacen los dirigentes, lo hacen los hombres y las mujeres que lo ocupan. Y ese hombre desendeudó a la Argentina del Fondo Monetario Internacional en el año 2005. Estábamos endeudados con el fondo desde el año 57 en adelante. Muchos de ustedes no habían nacido y el fondo ya estaba en la Argentina. Año tras año venían las misiones y había que volver a renegociar y reendeudar y renegociar y reendeudar y reendeudar, y además las condicionantes a las políticas. Esto no se puede hacer, las jubilaciones no se pueden aumentar. Por eso cuando Kirchner llega al gobierno, los jubilados ganaban 200 mangos por mes. Por eso, porque había políticas públicas manejadas desde afuera. ¿Y qué hizo? ¿Qué hicimos? Porque obviamente él conducía y el resto, como en todo proceso político, va, acompaña, gestiona, va adelante en un proceso virtuoso. Reestructuró la deuda en el 2005, reestructuré yo la otra parte que había quedado en el 2010 y llegamos al 2015 después de 3 gestiones de gobiernos con el nivel de endeudamiento. El fondo no estaba más y llegamos con el nivel de endeudamiento más bajo de la historia. ¿Saben quién lo dijo? No yo. Lo dijo un ministro del gobierno que vino después, que hoy parece que cada vez que hacemos actos se cumple algún aniversario de algún acto de ellos. Hoy se cumplen 2 años de la renuncia del ministro Duhovne. ¿Se acuerdan de aquel que tomaba whisky en los programas de televisión y que después con otro periodista le metían el dedito al hielito, le daban vuelta? Néstor también hacía eso, pero bueno. Y le metían el dedito así, daban vuelta. Bueno, ese fue ministro. Y ese dijo públicamente cuando le preguntaron, cuando recién iniciaba su gestión como ministro de Economía, que en realidad el gobierno anterior, o sea, nosotros, habíamos dejado un nivel de endeudamiento mínimo, casi escandalosamente mínimo. Dijo, palabras más, palabras menos. Y yo siempre me pregunto cuando pasan estas cosas y cuando llegan estos momentos, ¿por qué cada uno de nosotros, hombres y mujeres, pensamos de distinta manera, actuamos de distinta manera o votamos de distinta manera? Yo también cuando venía para acá, Sergio, venía pensando, ¿por qué me hice peronista, por ejemplo? Y me hice peronista. En mi casa mi viejo era feroz, antiperonista, mi mamá y mi abuelo y mi tía muy peronistas. Y me contaban, mi abuelo también había trabajado en los frigoríficos de Berisso y Ensenada, Jorge, y nos contaban lo que había sido los derechos de los trabajadores. Y fíjate que mi familia no es porque hubiera recibido una casa, la casa que todavía vive mi hermana fue una casa hecha por nosotros, en un terreno hecho por nosotros. No era que hubiéramos recibido un juguete, una bicicleta. Yo cuando era chiquitita, bueno, era muy chiquitita, tenía 2 años, pero un juguete, no.
era el cúmulo, los activos que tiene una sociedad en derechos y empoderamientos de hombres, de mujeres, de ancianos, de niños, y abrazamos el peronismo. Puedo explicar por qué soy peronista. También después, estos 15 años virtuosos, hoy lo decía recién Axel, ayer en La Matanza inaugurando esa universidad que comenzamos durante nuestra gestión y que estaba a medio terminar cuando fue las elecciones de Unidad Ciudadana en el 17. Ahí cerramos campaña, ¿no, Fernando? Ahí cerramos campaña. Ahí está Cristina desplegando, bueno, su oratoria habitual, pero aparte, y lo que siempre destacamos nosotros, historizando, rememorando, haciendo ver que lo que sucede hoy es continuación de lo anterior y que lo que hoy estamos planteando, lo que hoy se hace, es seguramente el pasado de mañana. Hay algo, por eso le decíamos, ¿no? Cuando habla Cristina, la política argentina vibra, ¿no? Hay algo que recupera con esa voz, que es el necesario dramatismo que tiene la puja, ¿eh? El conflicto de intereses que anida en toda democracia y que las distintas representaciones de esos intereses dirimen de manera democrática, tanto en el plano institucional como en el plano público. Cristina toma la escena pública para decir estas cosas. El audio 3 los dejamos un poco largos, es adrede esto. La verdad que no teníamos ganas de estar lo que podría ser interpretado como una mutilación de una pieza oratoria en sí mismo. Escuchemos digo, con esa mirada, ¿no? Escuchemos en el plano de lo que es una oratoria que va más allá de la brillante elección de sus palabras, sino creo que Cristina lo que hace es deliberadamente tomar temas de la agenda, personajes de la agenda pública, y ponerlos en su contexto y en el devenir histórico. En este audio que viene, el 3, ella salda para mí, una discusión que le planteó desde Julio Bárbaro hasta Eduardo Duhalde o hasta Randazzo en su momento, ¿sí? Ser kirchnerista es ser peronista es ser kirchnerista, lo dice Cristina. O días antes, el plan Cunita, o el Progresar, la beca para los estudiantes, o el Procrear, las viviendas para los sectores medios, o el Conectar Igualdad, o las viviendas sociales, o la jubilación para las amas de casa en la República Argentina, o el estatuto y ley para el personal de trabajo de casas de familia, que la propia Evita confesaba que nunca había logrado ella poder sancionar esa ley que consagraba los derechos y garantías de los hombres y mujeres que trabajan ayudando en las casas de familia. El poder tener un trabajo bien remunerado, la asignación universal por hijo para aquellos que no conseguían un trabajo formal, registrado, y que eso los ayudaba con las changas. En fin, si alguien no se hizo peronista en esos 12 años y medio de gobierno, podrá decir que es kirchnerista. A lo mejor Néstor siempre decía que nos dicen kirchneristas para bajarnos el precio. No, le decía yo. No, Néstor, no es eso. Hay mucha gente que no vivió el peronismo, que nadie le contó nada del peronismo y que vivieron esto, y entonces no es que le bajan el precio, se sienten kirchneristas porque no tuvieron la experiencia del peronismo. Pero te digas peronista o te digas kirchnerista, ¿sabés por qué sos? Podés dar razones de por qué sos. Yo me pregunto, los que son macristas, los que son de Cambiemos, ¿por qué son? ¿Hay razones? ¿Pueden invocar derechos, garantías, ideas, símbolos, cosas? No, ¿saben qué es? Muchas veces, en su gran mayoría, es el odio hacia el otro, hacia el que no aceptan.
hacia el que sienten diferente, al que no quieren. Y yo creo que esto debe cambiar en la República Argentina. Debemos poder decir por qué queremos esto. La verdad que en todo este tiempo que le ha tocado gobernar a Alberto, difícil, duro, se la pasan atajando penales, porque la verdad que esto es un partido que no se pudo jugar. Y eso que no sé de fútbol. Pero esto es un partido que no se pudo jugar. De entrada no hubo ni primer tiempo ni segundo. Hubo que salir a atajar penales con la pandemia, nada más. Con el IFE, con el ATP, con la ley para que no despidan gente, con la ley para que no desalojen, con el tema de los servicios públicos, dejar de lado los marcos regulatorios que habían impuesto con los tarifazos el macrismo. Por eso digo que es bueno que reflexionemos todos juntos acerca de estas cosas y que podamos de algún modo y en algún tiempo poder superar esta forma que pretenden imponernos de vincularnos a partir del odio, de la negación del otro. No, yo quiero una sociedad en que cada uno sea lo que es, pero no para negar al otro, sino porque tal vez es mejor lo que mi espacio hace que el otro. Por eso quería estar hoy acá con estas casas que también empezaron y que hoy se retoman. Y decirle a todos los argentinos y a todas las argentinas que necesitamos imperiosamente otra forma de vincularnos. Por eso, Alberto, yo te pido, no te enojes ni te pongas nervioso, porque ¿sabés qué pasa? Cuando uno es presidente o presidenta en nombre de una fuerza nacional y popular, los errores, las fallas, las equivocaciones, las transgresiones inclusive a normas que uno puede tener, se magnifican en el caso de los gobiernos populares y se exacerban para irritar, para indignar. Mientras tanto se han ocultado descarada y ostensiblemente la entrega de un país, el endeudamiento sin límites. Por eso creo que aquel 10 de diciembre en la plaza también te lo advertí lo que iba a pasar. Nada nuevo bajo el sol. Nada nuevo bajo el sol. Dice, por último, vamos rápido porque tenemos muy poquito tiempo. Acá hay algo donde yo creo que ella también, porque estas cosas no la hacen otros en el espacio del Frente de Todos. Generalmente lo hace más el periodismo, pero no lo hace quizá demasiado la dirigencia política, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Santiago Donel sacó un libro de charla con Mariano Macri, el hermano menor del presidente. Allí dice lo que todos ya a esta altura sabemos de Macri, ¿sí? Del clan Macri y de Mauricio Macri en particular. Y ahí Cristina dice, ¿se imaginan si hubieran dicho que mi hermana tenía 35 millones de dólares de tal cosa, o que me dijera que yo tengo cuentas afuera, o que soy tal otra? Y la verdad es que ahí plantea muy bien esto de que el poder no se investiga a sí mismo, solo le reprocha al pueblo sus errores. Porque si no, imagínense los escándalos que se hubieran dado por un libro con las revelaciones que tiene el de Santiago O'Donnell, ¿sí? Hermano, si en realidad dijera hermana y la tapa fuera con Cristina. Estaría por todos los canales las 24 horas, sería una cadena nacional continua, constante. Y sin embargo eso no pasa. Lo que sí pasa es un enorme blindaje, ¿sí? Y lo que sí pasa también es que cualquier error se le reprocha más a un gobierno popular. Yo digo que es al único que se le reprocha. A los que representan los intereses populares, se les reprocha, se les exige, se los acusa. Le dice sobre el final a Alberto, no te pongas nervioso.
hacé lo que tenés que hacer. La escuchamos. Que los errores, las fallas que cualquiera puede cometer, y esto no significa ni disculpar, ni minimizar, ni querer banalizar. No, al contrario, todos saben de qué estoy hablando. Todos saben de qué estoy hablando. Todos saben que si una hermana mía hubiera blanqueado 35 millones de dólares, yo no estaría acá. Y sin embargo no ha pasado nada y no he escuchado ningún escándalo. Todos saben que si mi hermana hubiera dicho, Cristina es una falsa, una hipócrita, tiene dinero en el exterior, sería un inmenso escándalo repetido hasta el cansancio en cuanto a radio, televisión, medio hay. Nada de eso ocurre. El poder no se cuestiona a sí mismo. El poder siempre cuestiona al pueblo en sus errores. Entonces, por eso me gustó mucho el tuit de la Cámpora. Anda bien la Cámpora con los tuits. Anda bien la Cámpora con los tuits. Me encantó ese tuit, porque el otro día estaban con el tuit de la foto y ahora también el tuit de otra foto, la de la cena del endeudamiento. Mamita, una cena de 45 mil millones de dólares. Otras cenas deben haber sido un poco más baratas, tal vez. Digo entonces que, por favor, aprendamos que quienes militamos en política necesitamos precisamente de la organización, de la militancia, de la territorialidad, de la representación popular, de llegar a un lugar porque llegamos en nombre de y para qué, en nombre de la representación. Por eso me gusta mucho lo que hacen ustedes, por eso me gusta mucho el tuit. Porque todos aquellos dirigentes que militan, que organizan, que se involucran, que bajan al territorio, que se meten los pies en el barro, son desde la política la que se salva la política. Y no necesitan, como si por ahí los arribistas o los oportunistas, de la operación de prensa del momento para contestar la política. Nosotros no necesitamos operadores de prensa ni operaciones de prensa. Somos militantes, tenemos representación y eso es lo que enaltece y convoca la política. Por eso, Alberto, tranquilo, poné orden en lo que tengas que poner orden, no te pongas nervioso, no te enojes y metele para adelante. Muchas gracias a todos y a todas. Cristina Fernández de Kirchner, la mujer que puede llegar a ser presidenta, así alertó Elisa Carrió, si es que siguen con esa idea loca de hacerle un juicio político a Alberto Fernández. Qué fantochada, ¿no? Qué república de Morondanga, la republiquita de Carrió. Qué bajo ha caído el debate político cuando de este lado tenés una estadista, dos veces presidenta, actual vicepresidenta. Y el planteo de Cristina es un planteo que la política hoy necesita. Y es, hablemos con los datos en la mano, hablemos con la historia vivida. No hablemos de cualquier cosa. Hay candidatos en serio, ustedes vieron, a Manes diciendo, quiero ser candidato pero no vengo de la política, o no quiero hacer política. Una cosa increíble. Todos juegan a ser, ¿se acuerdan allá por el 2001? Todos juegan a ser Clemente. Todos quieren ser Clemente, todos quieren cosechar por el lado de la antipolítica. La única que todavía quiere cosechar al interior de la política, porque además de actuar en política y de tener cargos, piensa en la política como un instrumento de transformación, se llama Cristina Fernández de Kirchner. Esto es Fuerte y al Medio.